Així, i ojalà hi ha partits que, comparant els partits polítics, que capitalitzen millor i se descontent, no? Que estaves comentant de la desafecció. I segons el baròmetre veiem algunes estadístiques interessants del que diuen científics i científiques socials valencianes respecte a qui és millor parat d'esta possible crisi i qui és pitjor. Com és això? Bueno, a ver, primero yo empezaría por lo competencial. Es decir, hemos preguntado claramente dónde ellas, científicas sociales, pensaban que estaba dónde radicaba la insatisfacción, ¿no? de la ciudadanía en cuanto a niveles competenciales de respuesta. Y con un 95% de nada satisfecho, satisfecha, el, el nivel competencial autonómico, la respuesta dada por el Consejo y por la Generalitat, pues bueno, yo creo que destaca en un sentido o en lo negativo, ¿no? Sí que es verdad que en lo estatal también hay lo situaría más bien en un poco satisfecho, y en lo municipal depende mucho también del municipio que te toque, ¿no? Al final los municipios se han visto desbordados, pero sí que es verdad que hay unos que han dado una respuesta coherente y potente con pocos recursos y capacidades, y otros que bastante menos. Volviendo a lo que me preguntabas, esto, pues por la configuración política que tenemos hoy en día en el País Valencià, supone que Mazón dimisión y todo este descontento social obviamente hará, o según los científicos sociales, puede hacer que en cuanto a intención de voto a futuro, en unas futuras elecciones generales, el PP salga castigado y este descontento pues sea capitalizado por partidos como Vox, incluso también por Compromís, ¿no? Y con un PSOE, un PSPV que se mantiene. Yo aquí sí que debo decir bueno, que esto es un poco de política ficción, un poco bastante, porque en principio queda mucho para unas próximas elecciones. En respuestas a preguntas abiertas que hemos planteado, hay muchos elementos que también se han puesto sobre la mesa, como esta memoria ciudadana, que recordaremos de aquí 2 años, o cómo la reconstrucción podrá convencer o no a un votante de centro derecha para que no sea tan incisivo con el Consejo actual. Y por poner algunos ejemplos, bueno, pues esta es la visión semestredana, veremos cómo avanza, ¿no? Y cómo otros escándalos a nivel autonómico, también estatal, qué aventuras nos deparará la política para ver cómo serán las próximas elecciones autonòmiques, en este caso. Segur que seran moltes. I